Hey, ¿qué tal amigas y amigos? Me da como siempre un gran gusto saludarlos y es un placer recibirlos en este su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. Este es nuestro primer video de este año 2025 y antes de que iniciemos con el tema, quiero aprovechar para desearles un excelente año 2025, esperando que todos sus proyectos se cumplan con gran éxito y deseándoles además que reciban gran abundancia en todos los aspectos, principalmente en salud. Y bueno, ya iniciando con este tema, me temo que es algo que no va a resultar nada alentador ni esperanzador. Es un tema delicado, es un tema grave, es un tema que yo considero urgente dar a conocer, puesto que tiene que ver con una reforma fuerte que se hizo a la Constitución que va o puede llegar a tener un fuerte impacto entre los contribuyentes en México. Es una reforma que, pues bueno, amerita estudiarse a mayor profundidad y creo, pues bueno, así se irá haciendo, puesto que es amplia, pueden darse muchos supuestos, pero bueno, aquí les voy a comentar lo principal, en qué consiste y por qué creo yo que puede afectar a todos los contribuyentes en México. Y bueno, tenemos nosotros que de una manera sorpresiva, el pasado 31 de diciembre del año 2024 se publicó en la edición vespertina, es decir, de la tarde, una reforma al artículo 19 de la Constitución que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Bueno, se hace un catálogo amplio sobre qué va a aplicar, pero lo que nos ocupa y preocupa a nosotros es que hay algo que tiene que ver con los contribuyentes y que nos puede llegar a afectar. Ahorita les voy a decir, les voy a compartir aquí en pantalla este decreto y con qué delitos puede estar relacionado y por qué pienso yo que sí puede tener un fuerte impacto entre todos los contribuyentes. Entonces, espero yo que esta información les sirva, que se dé a conocer, porque, pues bueno, esto se hizo, en mi opinión, con la intención de que se haya publicado de esa manera, es pues para ocultar o para guardar cosas que no nos demos cuenta y pues bueno, que aprovechando, como ya lo mencioné, que estábamos todos descuidados. Entonces aquí ya lo tenemos en pantalla y como ya lo mencioné, este es el decreto que se publicó el pasado 31 de diciembre del año 2024 en su edición vespertina. Es un decreto emitido por la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y es una reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, bueno, esto se discutió, se habló, se analizó, se mencionó que se estaba estudiando esta reforma para, bueno, establecer y reforzar el tema de algunos delitos que son gravísimos, que atentan contra el Estado, que atentan fuertemente hacia los derechos de los ciudadanos, de los mexicanos, de los derechos humanos. Y bueno, se mencionaba que el objetivo pues era sancionar de una manera más fuerte todo ese tipo de delitos. Y bueno, y esto a pesar de muchas discusiones al respecto, que les digo que es un tema muy amplio, es un tema que pues están discutiendo y analizando muchos constitucionalistas, muchos especialistas en la materia, sobre todo de, bueno, en temas relacionados de derechos humanos, señalan que para empezar, este tema de la prisión preventiva oficiosa debe desaparecer del sistema penal mexicano porque atenta fuertemente contra los derechos humanos. Ha habido muchas recomendaciones al respecto, pero pues vemos nosotros simplemente que al Estado mexicano no le interesa y es una forma que pues quieren ellos manejar este tema para pues combatir pues algunos delitos que sí debemos de reconocer que sí son gravísimos, que sí atentan seriamente contra la sociedad mexicana, que como son, ¿no? El tema relacionado con el abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, bueno, delitos relacionados con el narcotráfico, principalmente ahora que se agrega y se refuerza este tema del fentanilo, homicidio doloso, feminicidio, secuestro, etcétera, ¿no? Regresándonos un poco, ¿no? ¿Qué es este tema de la prisión preventiva oficiosa? ¿En qué se traduce? Bueno, se traduce simple y sencillamente en que, bueno, no hay derecho a fianza, ¿no? Poniéndolo de una manera coloquial. Es decir, si alguien comete este tipo de delitos, todo el proceso penal que puede extenderse, como lo hemos visto durante años, incluso décadas, bueno, el imputado no tiene derecho a fianza, va a estar en la cárcel de entrada en cuanto lo agarren, en cuanto lo arresten. Todo el proceso lo va a seguir tras la reja, independientemente de que pague una fianza.
no existe la prisión domiciliaria en esos casos, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, oye, pero se está bien, ¿no? Por la gravedad de este tipo de asuntos. Pues sí, en algunos sí, pero no en este tema que se vuelve a reiterar, que tiene que ver con el aspecto fiscal. Aquí bueno, les resalto en amarillo varios puntos que ahorita les voy a mencionar que puede implicar. Se menciona que también ameritan prisión preventiva oficiosa delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación. Ahora bien, se vuelve a adicionar, a agregar el tema relacionado con el contrabando, que es un delito fiscal. Y ojo, esto es lo más preocupante para nosotros, los contribuyentes de a pie, ¿no? Cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Fíjense la redacción, que me parece una pésima técnica legislativa que vulnera severamente el principio de seguridad jurídica. Cualquier, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Los legisladores, ¿no? La propia presidente decía, no, pues es que esto está encaminado al famoso tráfico de comprobantes fiscales, a los que venden facturas falsas para defraudar al fisco. Bueno, de entrada, si tú lo lees así, pues de manera así corrida, pues sí, no, dices tú, bueno, está, se refiere a los comprobantes fiscales, pero recuerden que incluso aquí la propia Constitución habla de la interpretación y aplicación de las normas de una manera literal, quedando prohibida cualquier interpretación analógica. Entonces, el hecho de que esté redactado de esta manera, cualquier actividad relacionada con los comprobantes fiscales, creo yo los legisladores ni siquiera lo analizaron, puede estar relacionada con muchos delitos fiscales que tienen una desembocadura o un inicio derivado precisamente del uso de comprobantes fiscales falsos. Y tú me puedes decir, oye, pues qué bien, ¿no? Sí, pues que le peguen, le van a pegar a los defraudadores fiscales, ¿no? Aquellos que utilizan estas artimañas y estas planeaciones fiscales para no pagar impuestos, pues, por una parte, pero el problema está en que este tema puede llegar a pegar directamente duro a muchos contribuyentes cuyo único pecado es tener una pésima organización, una pésima administración y está rodeada de pésimos contadores, asesores fiscales y asesores financieros. Recuerden, aquí aplica aquel adagio que dice, ¿no? El camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Entonces, ahorita les voy a decir por qué y cómo puede llegar a afectar a los contribuyentes. Pero bueno, esta es la reforma que se estableció. Miren, este tema de los delitos fiscales, prisión preventiva oficiosa, delitos graves, ya había sido declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en años pasados, como lo recuerdan ustedes, o si no, bueno, en el año 2018, cuando recién inició el sexenio anterior, se hizo esta modificación y se consideró a los delitos fiscales como graves delitos contra la seguridad nacional y se les consideraba bajo prisión preventiva oficiosa. Es decir, si alguien cometía este delito, lo iba a pasar todo el proceso tras las rejas. Se declaró inconstitucional precisamente porque es desproporcional. Estos delitos fiscales pues no están nada que ver, nada relacionados en contra de estos flagelos que sí son graves. Y un argumento que decían los legisladores y el propio presidente en aquel momento decían, oye, pues es que quien no paga impuestos está atentando contra la seguridad nacional. Sí, pero ojo. Aquí hay un tema con los delitos fiscales, una peculiaridad y una particularidad muy especial. Muchos de los delitos fiscales se cometen, a diferencia de estos, que si hay dolo, si hay intención, o sea, si hay una cuestión que pues quieres cometer un crimen gravísimo, en los delitos fiscales a veces no hay intención de defraudar al fisco. Los delitos fiscales se pueden cometer por omisión. ¿Y esta omisión cuál es? Pues simplemente tener una pésima administración de tu negocio, que tu contador fiscal pues te lleve con las patas, como se dice, las cuentas, los cálculos de impuestos, que se le olvide presentar declaraciones. Y esto sucede. A mí me toca en la práctica verlo a cada rato, aunque dicen, llegan contribuyentes a quienes les hacen una auditoría, les determinan un crédito fiscal, les caen multas y cuando les preguntas te dicen, oye, es que el contador no me avisó, el contador nunca presentó las declaraciones, mi asesor financiero me dijo que sí, esto sí estaba bien. Entonces imagínate, tú como pues un contribuyente, ¿no? Persona física, persona moral, tú quieres
quieres llevar a cabo tu negocio, tus actividades, tú pues lo que quieres es producir, ¿no? Y tú pues por eso contratas a profesionales para que te lleven tu negocio, para tú preocuparte y dedicarte a hacer lo tuyo. E imagínate pues que no tuviste el cuidado o no sabías que tenías que presentar declaraciones o etcétera, una infinidad de cosas. Entonces, pues imagínate que el día menos pensado que la autoridad, te hagan una auditoría y determinen que cometiste un delito fiscal, entonces tu proceso penal, conforme a esta reforma, lo vas a pasar tras la cárcel, tras las rejas. Por eso se ha dicho que este tema de la prisión preventiva oficiosa debe prohibirse, debe desaparecerse de la Constitución porque se da pie a muchos abusos y da pie a muchos abusos por parte del propio gobierno y creo yo en este caso lo están haciendo con una intención muy clara, que es aumentar la recaudación de impuestos con base al temor, con base al miedo, como lo hicieron en el sexenio pasado, que sí les funcionó y recaudaron cantidades históricas porque llegaban con carpetas penales amenazando a fuertes empresarios. Entonces decían ellos, oye, yo pasar un proceso tan largo, tan deficiente tras la cárcel me puede llevar a la quiebra, ¿no? Y sobre todo empresas importantes que cotizan en bolsa dicen, oye, un problema penal y me voy al suelo, ¿no? Se desploma mi empresa, se van todos los inversionistas, entonces por eso pagaron, ¿no? No crean que la recaudación fue por eficiencia del SAT, sino que fue con base a amenazas. Entonces, como ustedes saben, ahorita no hay impuestos, no hay impuestos nuevos, no va a haber nuevas tasas, pero sí se va a aumentar la recaudación a través de fiscalización, de auditorías, y qué mejor forma de hacerlo ahora con la amenaza de que pueden cometerse delitos fiscales graves que pueden desembocar en este tema de prisión preventiva oficiosa. Entonces, obviamente también aquí tiene que haber algunas modificaciones a la ley, tienen que reformarse el Código Fiscal de la Federación, etcétera, pero creo yo se van a modificar para mal. Incluso en la ley en contra de la seguridad de la nación estaban establecidos el catálogo de los delitos fiscales que después se declararon inconstitucionales y se tuvieron que eliminar. Ahora bien, puedes decir tú, oye, pues va a pasar lo mismo ahora con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo les puedo decir, les puedo asegurar que no, porque con esta reforma que hubo al Poder Judicial se aseguraron de quitarle facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se eliminaron número de ministros y recuerden que ahora el voto popular, pues el voto de estos ministros en realidad va a ser un voto político y va a ser algo totalmente manejado pues por los políticos, por el poder. Y bueno, les digo, es un tema que da para muchísimo, pero yo nada más les doy las impresiones generales. Entonces, les voy a comentar aquí a continuación con qué delitos puede estar relacionado este tema de, como se menciona aquí, ¿no? Cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. ¿Cuáles son esas actividades? Pues bueno, son las siguientes. Entonces, aquí les estoy compartiendo un resumen de los delitos fiscales que están relacionados con comprobantes fiscales y además con el contrabando que están publicados bueno, que están establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, un primer delito que está relacionado con ese tema de los comprobantes fiscales, cualquier actividad relacionada con esto, pues es un procedimiento que inicia con este famoso 69B, el procedimiento para determinar operaciones simuladas. Entonces, este es un procedimiento que se dice o se pensó, se diseñó en su momento para perseguir a los factureros, ¿no? A los que venden facturas falsas. Sí, aplica, pero este también aplica a aquellos que tienen una muy mala organización, que no están bien organizados, que no llevan en orden pues, sus activos, su personal, no los tienen debidamente registrados ante el IMSS. Si tienen algún inmueble, no tienen contrato para acreditar que ellos son los arrendadores, o a lo mejor están ocupando un local que les heredó su padre y nunca escrituraron, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas cosas, por eso les digo que pueden haber omisiones en ese sentido. Entonces, este procedimiento es un procedimiento que aplica a dos, ¿no? A quien emite y a quien usa. Entonces, ambas personas pueden terminar en el delito grave. Entonces, también, ¿por qué puede darse por omisión? Porque a veces tú tienes una infinidad de proveedores, o sea, tú compras bueno, compras bienes o contratas servicios, pero pues bueno, tú no tienes por qué saber si tu proveedor está bien o no, si a tu proveedor lo publican en este 69B por operaciones simuladas y tú no sabías, tú dices, oye, pues es que yo no sabía que andaba en malos pasos ese y yo nomás me dio el servicio y él cayó en ese problema. No necesariamente era un facturero, no necesariamente era alguien que te vendió una factura y tú lo utilizaste, pues ya estás relacionado con cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos. Digo, este es un tema
que hay que analizar a profundidad, pero a grandes rasgos así se los comento. Ahora bien, fíjense lo más grave de este procedimiento, porque este procedimiento aplica también a aquellos contribuyentes que no estén localizados en su domicilio fiscal. Entonces, ahí también es una cuestión por omisión. Me ha tocado muchos casos cuando hemos hablado de la importancia del domicilio fiscal. Me dicen, oye, yo chequé mi constancia de situación fiscal y resulta ser que estoy en un domicilio en donde me di de alta hace 20 años y ya no estoy ahí. Para en términos lisos ya nos estás como no localizado. Entonces, también puede darse el caso de que, bueno, te está yendo bien en tu negocio, necesitas, pues, bueno, incrementar tu personal, tus oficinas, te cambias y al contador se le olvida actualizar el domicilio, hacer el cambio de domicilio. Bueno, si llega la autoridad, si llega el SAT y te ve, pues te va a decir como que estás como no localizado, a pesar de que puedas estar emitiendo todos tus comprobantes fiscales que estén en orden, que estés presentando declaraciones. Este supuesto de no localizado pues te van a tener como desaparecido. Y esto es gravísimo porque, bueno, si bien es cierto, te puedes defender, es un procedimiento donde puedes presentar pruebas, pero estos procedimientos son largos, la autoridad a veces no los analiza, te tienes que ir a juicio. Entonces, imagínate, ya vas a estar con esa preocupación y te pueden llegar también a hacer el tema penal, porque en materia fiscal, el tema penal y el tema fiscal son independientes, se pueden correr de manera separada. Entonces, esto es lo grave de eso, por eso les digo que está relacionado. Ahora bien, el delito de contrabando que también se había eliminado, el tema del delito de contrabando lo que tiene es que es amplísimo el catálogo y también se puede dar por no conocer los requisitos, no tener un buen agente aduanal, no llenar el formato, no contar con el pedimento de importación, etcétera, ¿no? Entonces, quien comete el delito de contrabando de manera genérica, quien introduzca o extraiga del país mercancías, ¿no? Omitiendo el pago total o parcial de contribuciones, sin permiso de autoridad competente, de importación o exportación prohibida. Y esto es lo grave, ¿no? Que también el delito de defraudación de contrabando equiparado, pues puede aplicar a todo aquel que venda, comercie, adquiera o tenga en su poder cualquier tipo de mercancía extranjera que no sea de su uso personal. Esto es algo que padecen a diario todos los paisanos, todos los extranjeros que vienen por aduana, que los revisan, no saben cuáles son los de artículos de uso personal y te dicen, oye, resulta ser que esto no es de uso personal, ¿tú no sabías? Órale, cometiste el delito de contrabando. Y si ven ustedes, pues es muy extenso el listado, ¿no? Les digo, podríamos durar horas analizando este tema. Ahora bien, también aquí aplica otro delito. O aquí, quien use comprobantes fiscales falsos, además del de pues, todos estos que ya les he mencionado, también pues desemboca si utilizaste un comprobante fiscal falso que, bueno, por lo general, ¿no? Los utilizas tú para deducir o acreditar IVA, pues también estás cometiendo el delito de consignar en tus declaraciones deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los que realmente obtuviste, etcétera. Entonces ahí está ya otro delito relacionado. Y este es el delito expreso que está relacionado con el uso de comprobantes fiscales falsos, ¿no? Al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. O sea, si ven ustedes, es amplísimo todo este catálogo que como les digo, que como les menciono, esto se puede cometer por omisión, se puede cometer por tener, digo, tu único pecado es tener muy malos asesores, muy mala administración, muy mal todo y te puedes meter en estos severos problemas de esta reforma a la Constitución. Entonces ahí lo tienen, amigas y amigos, como ustedes ven, pues es un tema complicado, es un tema delicado, es un tema extenso, creo yo, no analizaron bien las implicaciones que puede tener esto, por eso les digo que esto puede pegar severiza y de una manera dura, severa, brutal a los contribuyentes. Entonces, pues bueno, es necesario que se analice este tema, que se vea con calma y bueno, porque son muchos supuestos. Y creo aquí, pues bueno, no queda de otra más que pues tener muchísimo cuidado, empezar a organizarse bien porque, bueno, yo dudo que esto se pueda volver a declarar inconstitucional. Como está la situación actual, como está el Poder Judicial, la Suprema Corte, olvídense. Entonces, el único camino para el contribuyente, pues, es estar en orden, estar bien organizado, tener muy en corto, ¿no? Mirar hacia mejores contadores, asesores fiscales, asesores financieros. Pero bueno, cualquier comentario que tengan, por favor, déjenmelo ahí en la sección de comentarios, cualquier duda. Y bueno, pues iremos analizando este tema porque, pues, va a dar para mucho análisis. Entonces, bueno.
Como siempre, me gusta saludarlos y nos seguimos viendo en la próxima ocasión.